Y en el caso de Francisco Egas, tú estuviste en una parte corta al inicio del proceso con Bolillo Gómez. Antonio Valencia, Jefferson Montero en su momento se refirieron en un Instagram Live a Francisco Egas, hablando entre otras de que trataba quizás a la selección como que fuera una hacienda. ¿Qué criterio te merece? Bueno, como lo dije al inicio de mi intervención, Edu, soy respetuoso del criterio de las personas. Quizás la forma no fue la más idónea, porque si tú no estás de acuerdo con algo, vas donde aquella persona, se lo manifiestas y se acabó, porque obviamente somos personas que no somos irracionales. Hubieron comentarios que, como lo dije en su momento, no fueron los más idóneos, pero lo que sí puedo manifestar es que en el fondo, en la naturaleza del mensaje, sí había inconformidad por cómo se estaba llevando la situación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en ciertos puntos, ojo que ya manifesté de que no estuve de acuerdo con la forma, pero una vez manifestado el mensaje sí estuve de acuerdo con ciertos puntos que ¿Con Antonio qué puntos, por manifestaba. ejemplo, Frixo? Bueno, por ejemplo, con el punto más importante de todos, que hay que entender de que los procesos de transición tú tienes que respetarlos. Si no respetas los procesos de transición, obviamente van a haber inconvenientes. Mira que prácticamente se intentó sacar a toda una selección después de este ambiente mediático del piso 17, que estuvieron involucrados los jugadores. Yo pienso que esas cosas deben manejarlas a la interna. Porque si ya vivimos en un ambiente de tanta crispación por tantos problemas que sufre el Ecuador, y tirar una noticia de esta de una manera inadecuada, obviamente que va a resentirse también, en este caso, la selección que vendría a ser ese bálsamo que la sociedad ecuatoriana tiene ante tantos problemas. Entonces, al no poderlo manejar de una manera adecuada, obviamente que generó un clima de odio a la selección, un clima de odio a los jugadores, un clima de estigmatización total, esos borrachos, esos patanes. Y yo te digo una cosa, Edu, es increíble porque realmente el futbolista ha sido estigmatizado, ha sido totalmente injusticiado por parte de la opinión pública. Es por eso que yo he tratado de romper ese molde. Sé que no soy un santo, pero también trato de romper ese molde porque obviamente generación tras generación vivimos lo mismo. Por ejemplo, si un futbolista opina de política, zapatero a tu zapato. Si un Ujú. futbolista opina de salud, zapatero a tu zapato. O sea, nosotros también pagamos impuestos, pues, ¿no? Nosotros también nos interesa lo que vive o lo que pasa en la realidad nacional. Entonces, para no alejarme tanto del asunto, pienso que la federación no manejó la situación continua y esto provocó pues los dimes y diretes que sucedieron en su momento. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Límite por Desalineados. Como siempre, un placer que nos acompañen. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Recuerde seguir tomando todas las medidas de bioseguridad. La pandemia continúa y desgraciadamente se sigue llevando a muchos seres queridos, amigos. Así que eso no queremos que a usted le pase. No subestime a la muerte, cuídese. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos en cada uno de nuestros contenidos, por compartirlos y por ser parte de esta comunicación con responsabilidad. Como es una característica de este programa, semana a semana les presentamos a personajes que son relevantes en distintos ámbitos, ya sea el político, el social, el económico, el deportivo, el cultural. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien que sin duda ha sido un referente de la selección ecuatoriana de fútbol y que hace pocos días, a sus 32 años, anunció su retiro del fútbol profesional. Y esto para los amantes del rey de los deportes es algo bastante particular porque no es muy común ver a un jugador de fútbol que a los 32 años diga me retiro del fútbol, y más aún después de tener una dilatada trayectoria y sobre todo de seguir en actividad. El año pasado consiguió el ascenso con 9 de octubre a la Serie A del fútbol ecuatoriano, ha jugado en Brasil, ha tenido la participación en la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Brasil 2014 y sobre todo, lo que siempre he resaltado, es un caballero a carta cabal, y como lo he dicho también en otros programas, a las personas que obran bien, las personas que son muy buenas en su esencia, generalmente les va bien.
Es el caso de mi buen amigo Frickson Erazo, a quien tengo el gusto de presentarlo, a quien le agradezco además por regalarme estos minutos. Frickson, antes que nada esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien, te mando un abrazo, espero que haya mucha salud. Y pues la pregunta de cajón, aunque ya lo conversábamos extra micrófonos, yo sé un poquito de esta respuesta, pero quiero que la gente también lo conozca. ¿Por qué Frickson Erazo decide ponerle punto final a su carrera futbolística a los 32 años? Algo que sin duda no es muy común en el fútbol. Yo conozco un poco de la respuesta, pero quiero que la gente tenga más detalles. ¿Cómo estás, Frickson? ¿Cómo estás, Edu? Qué gusto saludarte al tiempo, a todas las personas que nos ven y que nos están escuchando. Les mando un saludo cordial. Si bien es cierto, a muchos les sorprendió el hecho de mi retiro temprano, lo hice planificadamente. Tenía algunas otras cosas que atender, dentro de las cuales se encuentra el tema familiar, el tema social, académico, que son cosas que también debía darle atención. Creí que era el momento idóneo para hacerlo. Había algunas ciertas cosas que tenía que resolver también en el ámbito empresarial. Entonces, no quería esperar a que llegara a mis 37, 38 años para hacerlo. Lo hice con 32 años. Si bien es cierto, contaba con toda la energía, toda la fuerza para poder realizarlo. Pero bueno, entonces esta decisión, lo más importante es que me ha dado paz. Mi familia la ha apoyado y esperemos más adelante, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, el tiempo me dé la razón, pues. Ahora, a Frickson Erazo lo conocemos los futboleros en su faceta por el Nacional, Barcelona, Flamengo, Gremio, Atlético Mineiro, títulos con el Nacional, título con Barcelona, lo que sucedió en el Mundial de Brasil 2014. Pero, ¿qué hay más allá del Frickson Erazo futbolista? Tú ya decías, tus estudios, tu vida empresarial, tu obra social que vienes desarrollando fundamentalmente en tu querida Esmeraldas. Quisiera que nos cuentes un poco más esta faceta que quizás no es muy conocida. Bueno, normalmente no me gusta mucho hablar a detalle de las cosas que hago porque siento de que eso las personas tienen que, obviamente, notarlo debido al trabajo que uno va realizando, porque hablar de uno mismo a veces puede salir a algún tono tipo arrogante. Pero sí es bien cierto, ya hace 11, casi 12 años he venido realizando obra social en Esmeraldas, desde varios puntos, desde varios ámbitos. Con el tema del terremoto de 2016, vino la pandemia, un sinnúmero de problemas sociales que atraviesa mi tierra Esmeraldas, en los cuales me he involucrado porque realmente me importa y me interesa siempre poder ayudar en la medida de las posibilidades con mis propios recursos por medio de la autogestión, poder llevar alegría a los niños, que son en lo que más me enfoco, y gracias a Dios se ha venido realizando bastante bien. En lo que es el tema empresarial, pues hace 7 años he venido trabajando de manera socioestratégica con Nestlé. Soy uno de sus distribuidores en la ciudad de Guayaquil. La pandemia obviamente complicó muchísimas cosas. Sin embargo, una de las decisiones que tomé salirme del fútbol fue por darle atención también a la compañía y poder ser un aporte también para mis colaboradores. Pues, ¿no? Entonces, pienso que hasta ahora ya van 4 o 5 días de la decisión que tomé y a veces esa sensación de no levantarte con la alarma para ir a entrenar y tantas cosas a las cuales te acostumbraste casi 20 años. Entonces, es un poco extraño, pero ya de a poco lo voy asimilando. Aparte de esto, también estás estudiando. Tengo entendido que la carrera de Derecho, ¿verdad, Frickson? Así es, ya estoy en el quinto semestre de Derecho. Hasta ahora las cosas han salido bastante bien. Me han recibido con los brazos abiertos en la universidad desde el primer día, desde que comencé a realizar el preuniversitario. Y hasta ahora he tenido muy buena relación, una muy buena relación con el decano, con las autoridades, con los maestros, los docentes, los compañeros. ¿Y por qué Derecho, Frickson Erazo? ¿Por qué no Economía? ¿Por qué no Sociología? ¿Por qué no otra carrera? ¿Por qué eligió justamente Derecho? ¿Que se visualiza estando en los tribunales, litigando? ¿Cómo se ve más adelante? Bueno, la verdad, mi papá influenció un poco en aquello. Dijo que me veía cualidades para poder ejercer la carrera. No me pareció descabellado. Cuando ingresé, vi lo que estaba comenzando a aprender y la verdad que la academia ha sido un gran aporte
para mi crecimiento integral. Entonces la carrera de Derecho siento que es una carrera muy particular porque es una ciencia bastante transversal y eso ha hecho de que me haya inclinado por seguir la carrera de Derecho. Ya lo nombrabas a tu padre, ¿cuánto ha influido justamente él también a ser una figura pública muy reconocida en Esmeraldas, en lo que ha sido Frickson Erazo y en las decisiones que ahora está tomando? Ha sido bastante influyente, Edu, porque yo vengo de un hogar bien formado, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Gracias a Dios, a mis padres hasta hoy los tengo conmigo, ellos siguen juntos como pareja y siempre me han sabido inculcar el tema de la educación, que es un tema fundamental para el crecimiento integral de una persona. Entonces, las decisiones que tomamos tratamos de tomarlas en familia, respetando el punto de vista de cada uno, y ellos han sido un gran aporte en mi crecimiento. Cuán importante es lo que tú decías, un hogar bien formado que entre otras te dé la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad, a servicios básicos, digo, no solo para el fortalecimiento y el crecimiento de un futbolista como tal, sino para el fortalecimiento de la sociedad como tal. Tú lo acabas de decir, Edu, la verdad que la base fundamental de todo Estado pienso que es la familia y más dentro de una sociedad en la cual está atravesando tantos problemas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, a nivel sanitario, a nivel político. Y sí necesitamos de que hayan hogares formados, ya que de allí emana lo que vendría a ser el crecimiento de un individuo. Hablamos justamente de la familia, hablamos de la educación, tú hablabas también, ya tocabas algo de la parte política. ¿Qué opina Frickson Erazo de la política? Cuando tuvimos la oportunidad de conversar por primera vez, que fue allá en el 2013, a mí me sorprendieron varias cosas que tú me comentabas. En una de ellas era justamente tu visión a largo plazo más allá del fútbol y sobre todo tu criterio político. Ya conversábamos de algunos elementos. ¿Qué opina Frickson Erazo de la política? Bueno, Edu, tal como sucedió hace algunos años, allá en el 2013, yo pienso que los seres humanos nacemos políticos, ¿no? Desde el momento que el bebé llora porque le den leche, ya entra a negociar con la madre, eh, y eso hay que entenderlo. Si bien es cierto, debemos participar en política, porque si no, simplemente nos vamos a pasar quejando de los diferentes problemas que hay a nivel económico, social, político, etcétera, pero debemos intervenir, debemos participar, creo que estamos llamados a hacerlo. Avisoro más adelante, espero poder contar con los elementos, las herramientas, la preparación y el corazón para poder desempeñar desde algún puesto político y poder ayudar a mi ciudad natal Esmeraldas, que la amo tanto, y obviamente a veces uno con sus propios recursos sabes que no alcanza para poder ayudar a tantas personas, y desde un puesto político, siendo autoridad política, obviamente las cosas ya cambian, pues, ¿no? Entonces, pienso que debe haber una cohesión entre el corazón y la preparación. Hay muchas personas que son buenas, pero cuando no están preparadas, lastimosamente no pueden ejercer una buena administración y viceversa. Entonces, la idea mía es poder, sé que tengo el corazón, no lo digo ahora, creo que las acciones hablan por sí solo, y lo más importante es que encontrar ese equilibrio con la preparación. Por eso me estoy preparando para poder encontrar aquella cohesión. ¿Y qué opina Frickson Erazo de aquellas personas que en su momento se catalogan como apolíticas o también de aquel sector que dice, ¿para qué me voy a meter en política si es meterse a un mundo lleno de corruptos? Por ejemplo, algunos de los calificativos. ¿Qué opina de esos dos criterios? Bueno, yo siempre he sido un fiel respetuoso de los criterios de las personas, los que no les gusta participar en política, los que no quieren saber nada de política, yo eso lo respeto como quien más. Sin embargo, cuando comenzamos a quejarnos de ciertas cosas, pienso que tenemos un tono de hipocresía, porque no participar y después quejarse es como que hay un contraste, pues, ¿no? Entonces, la idea es de que la mayor cantidad de personas que son honestas, que son pulcras, que son preparadas, que tengan un buen corazón, puedan participar también en política. Porque si no, vamos a ver una u otra autoridad que simplemente se aprovecha de los recursos del Estado, una u otra autoridad que no tiene aquel corazón de servicio, una u otra autoridad que se ve involucrada en diferentes temas, los cuales son totalmente execrables. Entonces, imagínate, mi querido Edu,
opinar desde lejos sin poder hacer nada al respecto. Entonces, pienso que la participación política es un deber de cada ciudadano, es un derecho de cada ciudadano para poder buscar días mejores ante esta situación. Frickson, te acabo de enviar un video a tu WhatsApp. Quisiera que lo veas. Es un buen amigo con quien pude conversar esta semana, que te admira mucho y que te dice las siguientes palabras. Bueno, ¿qué mensaje le darías al gran Frickson Erazo? A mi jugador, mi ídolo, como le dije, nada, decirte que mi Dios te bendiga. Te agradezco por todas esas enseñanzas que me has dado mediante tu juego. Estoy muy honrado con lo que he aprendido de ti. Mi hermano Patterson, te quiero mucho. Mi Dios te bendiga. Y una cosa muy importante que quisiera que le digas a él. ¿Por qué es tan importante no solo pensar en el fútbol, sino también pensar más allá del fútbol? Claro, algo muy importante que tú has hecho, siempre diré. Serás el alcalde en algún momento de mi tierra, de mi linda tierra Esmeralda. Espero que esos estudios que tú estás llevando pues son el ejemplo para mí. Por ahí, gracias a Dios, estoy siguiendo tus pasos, no en el tema de abogado, de leyes, pero como preparador físico ya me gradué, estoy estudiando hotelería, estoy siguiendo tus pasos. Yo creo que lo que tú estás marcando es muy importante para nosotros como jugadores en el tema de que el futbolista no solo tiene que ser pateador de pelota, sino un profesional como tú. Bueno, ¿qué le dices al gran amigo Eddie Guevara? Bueno, Eddie es un amigo que aprecio mucho. Lo conocí hace muchísimos años atrás en Esmeraldas. Hemos compartido poco porque obviamente la distancia ha sido un gran rival a vencer para que podamos compartir más momentos amenos. Siempre él ha recalcado mucho el espejo que ve en mí, y cuando me lo encontré hace pocos días le manifesté que la idea de que ese espejo se replique, ¿no? Porque no podemos pasar por la vida sin dejar un legado, sin dejar algo bueno, sin dejar algo positivo, sin dejar una huella, ¿no? Que los demás chicos que vengan más atrás, independientemente de la disciplina deportiva, independientemente de la profesión, puedan ver en nosotros que realmente somos esas personas las cuales han marcado un camino que hemos dejado para que ellos continúen con aquello. Pues. Entonces, quiero enviarle un abrazo a Eddie. Sus palabras me han llegado muchísimo. Las tomo con muchísima humildad, tranquilidad y esperando en un futuro poder convertirme en esa persona que todos puedan admirar. Obviamente uno va aprendiendo de los errores en la vida y eso nos hace más fuertes. Estoy conversando con el futuro alcalde de Esmeraldas. Pues mira, Edu, yo te digo algo. Eso tiene que emanar de la gente, del pueblo, de las personas que consideran que cuento con las herramientas, preparación, corazón para poderlo hacer y desempeñar. Yo estoy trabajando, pues, obviamente, para ayudar a mi pueblo desde cualquier área en la cual me toque. Si el pueblo considera necesario de que esto sea así, pues bienvenido sea. Y si no, pues apoyar a quien el pueblo crea conveniente que deba estar allí. Decirlo de manera bastante frontal y expresa, yo seré, desde ahí creo que estamos mal. Pienso que eso debe emanar de la gente, del pueblo, y obviamente pues debe ratificarse en las urnas, pues, ¿no? Ahora, Frickson Erazo, ¿con qué línea política o con qué corriente, con qué vertiente se identifica? Si tendríamos que un poco conocer más en este ámbito, Frickson Erazo se va un poco más por la derecha, la centro-derecha, el centro, la izquierda, la socialdemocracia, el socialismo. ¿Qué visión política tiene Frickson Erazo? Bueno, en cuanto a ideología política, hablar de Marx, hablar de Smith y de tantas personas que marcaron una ideología allá hace tantos años atrás, y vemos en pleno siglo XXI volver a hablar de izquierda, derecha, centro. Para mí, desde mi concepción, si no resuelves los problemas de la gente, para mí eso es irrelevante. Tú puedes ser izquierda, puedes ser de derecha, puedes ser de centro, pero si no les resuelves los problemas a la gente, porque a la gente al final del día no le va a interesar si eres izquierda o si eres derecha. A la gente lo que le interesa es que le resuelvas un problema. A la gente lo que le interesa es poder tener servicios sanitarios, a la gente lo que le interesa es poder tener empleo, a la gente lo que le interesa es poder crecer en un ambiente en el cual la autoridad pública que administra los recursos de aquella ciudad o de aquel territorio los haga de manera responsable, independientemente de cuál sea su corriente política. Entonces, decirte en este momento soy izquierda, soy derecha, soy centro, sería mentirte, porque para mí lo más importante es poder resolver los problemas de la gente. Entonces, yo no puedo etiquetarme con una línea política
y no resolver los problemas de mi pueblo. Entonces, si es que yo he hecho obra social en Esmeralda, si es que he ayudado a mi gente desde la medida de mis posibilidades, algunos me dirán izquierda, otros me dirán derecha. Yo no sé ni siquiera cómo me catalogarían las personas con respecto a esto, pero yo sí sé que le he resuelto los problemas a la gente. Entonces, lo más importante para mí es poder resolverlos. En este momento no estoy como para poder identificarme, soy izquierda, soy derecha, soy centro. Eso para mí pienso que queda en un plano totalmente secundario. Ahora, pero Frickson Erazo, me imagino que está consciente de que los caminos de la derecha, de la izquierda, del centro de la socialdemocracia quizás son disímiles, pero van a conducir, o al menos tratarán en la idea de conducir a un bien común. Partiendo de esto, te consulto, por ejemplo, Frickson Erazo puntualmente cree en un Estado, en un gobierno que sea más robusto, o quizás en esta tesis de achicar el tamaño del Estado, achicar las instituciones, cree más en un camino relacionado quizás al neoliberalismo, por ahí. ¿Por dónde más o menos se enfoca? Porque acá ya también hay que ir marcando un poco las tendencias, ¿no? Para obviamente ver los caminos que se van a elegir para conseguir este fin. Bueno, pues mira, en esta tricotomía, izquierda, derecha, centro, yo soy de las personas que piensa que el Estado debe tratar de intervenir en lo que es el aspecto social, pues no el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un buen vivir, y etcétera. Y también, a su vez, debe ser flexible, ¿no? Con todo lo que tiene que ver a la parte liberal, al libre comercio, a la libre circulación, a la libre asociación, etcétera, y que pueda brindar las herramientas de crecimiento como Estado, porque recuerda que constitucionalmente solamente están 4 años los gobernantes, pues, ¿no? Y hay que dejar marcado un camino para los que vienen atrás. Entonces, me considero un tipo que siempre va a pensar en el bien común de las personas, de los que menos tienen, y tratar de brindar las herramientas para que el país no solamente crezca económicamente, sino que también haya un desarrollo económico, porque una cosa es el crecimiento económico, otra cosa es el desarrollo económico. Y dentro del desarrollo económico tenemos que ver cómo nosotros podemos diversificar los recursos del Estado para que esto también llegue a las personas que menos tienen, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer un conversatorio nacional. Obviamente ya existe el pacto social que vendría a ser la Constitución, pero sí es necesario un conversatorio nacional para que entendamos de que los que menos tienen también tienen derecho a que ese desarrollo económico del cual hablo en este momento pueda llegar a esas personas. Ahora, Frickson, ¿qué opina de la coyuntura actual, de lo que está sucediendo en la política ecuatoriana? ¿Cómo lo miras tú? Van a pasar ya casi 15 días y todavía no tenemos oficialmente los resultados. Para este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral ha ofrecido justamente ya oficializar lo que sucedió en esta primera vuelta. ¿Qué opinas de todo este panorama? Mira, en ámbitos objetivos, mi querido Edu, yo pienso que nosotros debemos acogernos a la Constitución y la ley, porque si nosotros tenemos un pacto social y tenemos una ley que regula ciertos comportamientos, ciertas conductas o ciertos procesos, pienso que todo debe ir conducido en torno a lo que manifiesta la ley. Si queremos hacer algo contrario, pues habría que redactar una nueva ley, habría que reformar una ley e inclusive hasta reformar una constitución, y ese es un trámite muchísimo más engorroso, por decirlo así. ¿Y tú crees, Frickson, que han violentado algunos de los candidatos la ley, o la institución, en este caso el Consejo Nacional Electoral, está irrespetando la ley? Yo pienso que el Consejo Nacional Electoral debe acogerse a la ley, porque nos estamos dejando llevar por ambientes mediáticos, o por presiones políticas. Pienso que la institucionalidad emana desde el respeto a la ley. Si tú no respetas la ley, pues obviamente de qué estaríamos hablando. Y más aún un Consejo Nacional Electoral del cual se está debatiendo quién va a ser nuestro próximo gobernante. Imagínate, yo a estas alturas ya el Consejo Nacional Electoral debía haber pronunciado quién sería, en este caso, el que iría a la segunda vuelta, y la persona que se considera afectada, pues en la misma ley están los recursos para esta persona poder apelar cualquier tipo de decisión del CNE, pero no podemos estar en un estado de incertidumbre. La ciudadanía, pienso que esto no le hace para nada bien a la sociedad política ecuatoriana. Para ir cerrando el tema político, Frickson, que me ha parecido muy enriquecedor para que la gente conozca esta faceta tuya, que tienes una visión bastante clara y bastante segura de tus argumentos, ¿qué opinas de esta dicotomía que nos persigue en los últimos años? ¿Correísmo o anticorreísmo? Este clivaje que en cierto modo también nos ha escindido como sociedad. Bueno, pienso que una de las cosas que realmente se ha visto es
el odio expresado por medio de las redes sociales de parte y parte, pues, ¿no? Uno siempre trata de hacer un análisis bastante crítico. Aquí la situación no es ser correísta o ser anticorreísta. Pienso que lo más importante es poder tener un criterio argumentado de por qué no estás en la línea o de los criterios que mantienen los correístas, y las personas que están en contra de los criterios, de los argumentos de los correístas por todo lo que ha pasado durante todos estos años, pues deberán expresarlos también. En lo que a lo que a mí se refiere, siempre trato de ser bastante puntual en mis argumentos. Si bien es cierto, toda esta corriente que ha venido sucediendo en los últimos 10, 12 años, si mal no recuerdo, lo que ha hecho es generar un ambiente de crispación en la sociedad, un ambiente de odio, un ambiente en el cual rico odia a pobre o pobre odia a rico, cuando para mí, desde mi punto muy particular, la idea es poder crecer como sociedad, que el pobre tenga la oportunidad de, por medio de su esfuerzo y la meritocracia, poder ser rico algún día. Y el rico también tener sentimientos de empatía para con quien es pobre y brindar las herramientas para que este pobre también pueda lograr tener un puesto que le permita, obviamente, ayudar a los suyos. Entonces, ha habido muchísima crispación en el ambiente. Si me preguntas si soy correísta, no soy correísta. Si me preguntas si soy anticorreísta, tampoco soy anticorreísta. Soy un tipo que se mantiene en un punto bastante neutral, tratando de hacer un análisis a lo largo de la historia que ha sucedido en los últimos 10, 12 años, como dije anteriormente. Y para no profundizar mucho, pues siempre he tratado de mantener una postura ecuánime, coherente, con argumentos certeros y claros, sin lastimar a uno, sin lastimar al otro. Simplemente dar un criterio y a partir de allí poder comenzar a una discusión. Las dos finales del tema político. ¿Qué opina Frickson Erazo de este manejo de la pandemia del gobierno ecuatoriano? Bueno, el manejo de la pandemia, pienso que los resultados hablan por sí solos. Siendo crítico, veo que el gobierno de una forma u otra no ha podido generar un ambiente en el cual cada una de las personas se sienta protegida, pero también tenemos que hacer un mea culpa. Las personas tampoco hemos colaborado. Porque si bien es cierto, mi querido Edu, tú ves las aglomeraciones, tú ves las situaciones, tú ves qué es lo que está sucediendo en los feriados, ves lo que está sucediendo en fechas festivas, etcétera, y obviamente esto le reduce capacidad de acción al gobierno central y a la administración pública para que pueda ejercer políticas públicas que a su vez permitan que las personas puedan sentirse a salvo. En su momento la pandemia nos tomó totalmente desprevenidos, no sabíamos ni siquiera cómo tratarla, estábamos esperando por medio de investigación científica realizada en otros países, ver cómo combatirla. En el proceso, obviamente, fallecieron muchísimas personas y la autoridad, en este caso, trata de poder resolver los problemas en la medida de las posibilidades. Pero haciendo un mea culpa, vuelvo y repito, pienso que ha habido de parte y parte. El Estado no ha podido resolver la situación y la gente tampoco ha colaborado. Entonces, cuando tenemos dos puntos demasiado extremos, obviamente llegar a una solución es bastante complejo. Y esto de que les entreguen las vacunas a los familiares antes que a gente que quizás esté en situaciones mucho más precarias. Bueno, mira, yo escuché las declaraciones del ministro Ceballos en una red social y él manifestaba, obviamente, que en este centro en el cual se encontraba su madre, él al no ser político asistió para estar allí con su madre y obviamente hay que ser tinoso, no es necesario ser político para darse cuenta y poder tener un poquito de lógica ante tanta crispación política que existe, pues, ¿no? Tanto ambiente mediático que hay, y él tenía que ser bastante tinoso y sobreentender de que hay una sociedad que está bastante llena de resentimiento por la falta de políticas o de acciones afirmativas de parte del gobierno central y que cualquier asunto en el cual se hubiese involucrado cualquier autoridad de gobierno, pues obviamente iba a generar un ambiente de inconformidad. Pienso que allí le faltó asesoría y hoy nos vemos en una situación en la cual las personas critican totalmente como un acto execrable el hecho de vacunar a su madre, el ministro, cuando hay tantas personas que lo necesitan. Él podrá tener sus argumentos, pero también tiene que entender los argumentos y el ambiente en el cual vivimos hoy por hoy en el tema sanitario.
¿Cuándo lo veremos ya a Frickson Erazo formalmente haciendo política? ¿Tiene ya planificado esto o todavía no? Bueno, dice la palabra del Señor que los tiempos de Dios son perfectos, mi querido Edu. Y yo también lo considero así. Poder decir de aquí a 3, 4, 5, 6, 7 años es como ir en contra de aquel principio. Yo lo que sí sé es que la oportunidad llega. Va a llegar el momento y espero poderme sentir preparado, espero poder sentir esa confianza de parte de las personas que confíen o que puedan confiar en mi gestión, que puedan confiar en mi administración, si es que el momento se da. Y si no se da, pues obviamente apoyar a la persona quien esté para que unamos esfuerzos, unamos voluntades para poder satisfacer los problemas de la gente. Frickson, quiero pasar ahora al tema futbolístico para un poquito hacer un recuento. ¿Qué es lo más importante, la mejor experiencia que te dejó el fútbol? Bueno, la mejor experiencia, sin lugar a duda, son los grandes amigos que dejé, las grandes personas que conocí, el crecimiento personal en todo sentido, porque el fútbol es una batalla de vida. Desde que llegas a tu primer día a probarte un club, hay más de 700 chicos esperando por una oportunidad y sabes que tienes que destacar, de los cuales solamente quedan dos. Yo recuerdo en el momento que me fui a probar el Nacional Edu, fuimos 400 chicos, aprobamos dos y quien terminó siendo profesional fui yo. Entonces, Y eso que tú no querías no era lo primordial para ti ser futbolista, ¿no? O sea, totalmente. a ti no era que si no eras futbolista se te acababa el mundo. No estaba dentro de mis prioridades, te digo la verdad. Yo simplemente aproveché un tiempo de vacaciones del colegio, justamente había terminado ya el sexto curso, ya había finalizado el bachillerato. Fui a Quito a pasar unos días de vacaciones, llegaron unos amigos de Esmeraldas que querían jugar fútbol porque justamente había compartido desde los 10 años con ellos en la escuela de fútbol en nuestro natal Esmeraldas, y por seguirlos también fui y terminé quedando. Entonces, llegó un momento que tenía que decidir si seguía el tema académico o si seguía encaminado por el tema del fútbol. Fue cuando en oración le pedí a Dios que me diera una dirección y a los 18 años debuté profesionalmente con el Nacional. Entonces me di cuenta de que ese era el camino hasta hace 5 días atrás. Pienso que tuve una carrera en sus altibajos. En algunos clubes me fue muy bien, en otros clubes no tan bien, pero lo más importante es que pude crecer en ese ámbito también. ¿La experiencia más dura, la peor? La experiencia más dura y más beneficiosa pienso que fue en Flamengo. ¿Por qué? Flamengo porque jugué solamente 7 partidos de 82 partidos que tiene el fútbol brasilero al año, y obviamente se venía un mundial y no sentirme capacitado o sentir la crítica de parte de la opinión pública deportiva me afectó, pero también me hizo crecer. Entonces yo siempre valoro muchísimo los momentos complejos, los momentos difíciles, porque esos son los que te fortalecen. Y pienso que Flamengo en su momento fue una gran experiencia. A título personal pienso que hice un mundial aceptable, y a partir de allí vino la posibilidad de ir a Gremio, pues, ¿no? Que fue el gran salto y donde pude participar, donde pude ser uno de los jugadores importantes, la mejor defensa de ese año. Entonces, son cosas que uno recapacita y dice, wow, los problemas realmente, si uno los mira en perspectiva, totalmente más adelante puedes crecer. Tú hablabas hace poco de los buenos amigos que te ha dejado el fútbol. ¿El mejor amigo? Bueno, tengo varios amigos destacados. Decir un mejor amigo es un poco complejo, pero yo le tengo muchísima, pero muchísima admiración a Jairo Campos. Lo aprecio mucho, lo quiero como amigo. Luis Fernando Saritama, Osvaldo Minda, Quito Díaz, Matías Oyola, que conversé con él justamente anoche, que me llamó, y otros tantos amigos, José Luis Perlaza, y no quiero seguir nombrando porque siento que voy a dejar a alguien de lado, pero creo que son las personas con las que más compartí. El mismo segundo Alejandro Castillo, que para mí es un alma de Dios y que lo aprecio mucho. Quizás algún jugador con quien tuviste algún problema, alguna riña dentro del campo, algo que quizás no se pudo subsanar o que se subsanó en su momento. Bueno, y sí, quizás en su momento con el Mundo Sura tuvimos un pequeño altercado en un entrenamiento con Edison Preciado, y ojo que son siempre delanteros, porque uno siempre está allí marcando el roce y toda la cuestión. Entonces eso es lo más normal del mundo. ¿Con quién más te podría decir? Con Hernán Barco, bueno, con él nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente, siempre fuimos bastante leales.
¿Quién fue Y el más pues difícil de marcar? El el jugador más más difícil de difícil. marcar en mi carrera, pienso que Lucho Suárez, complejo totalmente, marcarlo, eh, Neymar, te podría nombrar otros tantos, el mismo Hernán, me parece un tipo que a pesar de su corpulencia y su altura, es tan dúctil con las dos piernas que tú no sabes si va a salir para derecha o para izquierda y si sale para cualquier lado, la manda al ángulo. Entonces, pienso que me enfrenté a grandes delanteros y estoy feliz por eso. El entrenador más importante que tuvo en su carrera, Frickson Erazo. Bueno, el más importante, eh, tengo a tres. Eh, el profesor Valdeón, Ujú, Sor Ávila, estoy hablando de la sub-17, ujú. sub-20. De tus Eh, inicios. sí, en mis inicios totalmente. Pienso que el profesor Reinaldo Rueda, personas que confiaron en mí en momentos difíciles, inclusive el mismo profesor Jorge Luis Pinto, que confiaron en mí en situaciones en las que no cualquiera podría confiar y más en una posición de tanto peso, pues, ¿no? Y quiero destacar también al profesor Jorge Célico, porque él fue la persona que cuando estaba a punto de tirar la toalla, me tomó del brazo y me dijo que no me fuera, que él confiaba en mí y pues eso marcó muchísimo y lo recuerdo. ¿Por qué ibas a tirar la toalla, Frickson, en su momento? Había tenido una discusión con un preparador físico del Nacional. Tú sabes que el Nacional es un club bastante estricto, al menos en ese momento, pues, ¿no? La disciplina y etcétera. Y estábamos en un entrenamiento y un preparador físico me dijo que así no se hacía el trabajo y yo me sentí que la manera o el tono en el que me lo dijo no era el adecuado y me sentí estigmatizado. Entonces fue cuando dije, bueno, yo no tengo por qué estar aquí, yo puedo estar en mi casa tranquilo, asistiendo a mi universidad, asistiendo a mis cosas, y vine aquí porque obviamente ya me estaba gustando la cosa, pues, ¿no? Entonces tomé mi maleta porque yo vivía en el club, yo vivía ahí en la residencia del Nacional. No sé cómo se da cuenta el profesor Jorge Célico que estoy yéndome con mi maleta y en la puerta del complejo de Tumbaco, ya para subir mi pierna derecha al bus, me toma del brazo y me dijo que no me fuera, que no tomara una decisión apresurada, porque él confiaba plenamente en mis condiciones y que me relajara y que lo tomara con calma. Bueno, a Jorge Célico entonces le debemos mucho del talento que tú has desplegado en la selección ecuatoriana y que nos ha hecho quedar tan bien. Hablabas del Mundial de Brasil 2014, Frickson. ¿Qué lecciones te dejó este Mundial? En su momento se hablaba de que supuestamente, digo, tú me lo podrás aclarar si fue así o no, hubo discusiones a la interna por el tema de los premios, que no se pusieron de acuerdo, como que no quedó un ambiente tan acorde a lo que, a mi criterio, había hecho esta selección con Reinaldo Rueda, que además tuvo que hacer un cambio generacional importante y después desembocó incluso en la salida del profe Rueda, como que no se valoró tanto por no haber clasificado a la siguiente etapa. ¿Qué te dejó a ti ese mundial? Edu, te soy sincero, todo lo que se dijo en su momento, lo que en este caso la prensa deportiva también manifestó, son supuestos porque yo recuerdo que hubo un silencio total en el camerino, nadie dijo u opinó ninguna situación. Saliendo de allí se manifestó de que hubieron riñas, hubieron peleas, que hubieron gritos. Y para nada, lo que subo es los respectivos reclamos, que teníamos que hacer esto. Normal de un partido cuando entras al camerino y no consigues lo que quieres conseguir. Pero después del resto no hubo ningún tipo de inconveniente, de premio, de plata, de porque yo no tomé tanto, porque esto lo de acá. Al contrario, manifestamos, alguien manifestó algún tema con relación al partido, que tenía, si metíamos un poquito más, seguramente le ganábamos a Francia, etcétera, pero nunca se habló de nada de dinero o hubo irrespeto de un jugador a otro. ¿Pero no crees que parte de la sociedad futbolera fue un poco injusta con ustedes? Y digo, incluyo también al profe Rueda. ¿Injusto en qué sentido, mi En el querido? sentido de que no se reconoció al haber clasificado un mundial y el hecho de que, reitero, hubo también un cambio generacional importante liderado por Reinaldo Rueda. Totalmente. Hubo total injusticia para el proceso, que obviamente lo lideró el profesor Reinaldo Rueda, porque normalmente en el Ecuador siempre comenzamos con el principio de desconfiar en vez de confiar. Y yo recuerdo que cuando fue mi primera convocatoria, y bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué? Y esto no puede ser. Después que me afiancé, bueno, una gran elección, necesitábamos renovación. Después, inclusive en el mismo tiempo, a Ener Valencia,
¿por qué lo llaman? Si él no es esto, él no es delantero, y terminó siendo uno de los goleadores históricos de nuestra selección, y así con Jaime Ayoví, con Hormiga Paredes. Bueno, Jairo ya había tenido alguna posibilidad de estar antes en selección, pero lidiar con un proceso generacional, con un proceso de transición, es bastante complejo. Habernos clasificado esa misma etapa al Mundial, pienso que es algo que tenemos que valorar muchísimo, y nos enfocamos más en las críticas, en el por qué no esto, por qué no aquello. Eso es normal en Ecuador y verás que sucede en todo ámbito. Ahora, Frickson, vámonos a al siguiente proceso eliminatorio. Ecuador empieza tan bien y después todos sabemos lo que sucedió en el proceso comandado por Gustavo Quinteros. ¿Cuánto influyó los problemas dirigenciales, la salida de Luis Chiriboga y la asunción de Carlos Villasís? Bueno, pues mira, pienso que la salida de Luis Chiriboga complicó un poco las cosas, no tanto por la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino por el ambiente que se generó. Y sabíamos nosotros que de una u otra forma iba a afectar también en lo futbolístico, porque veníamos con un envión anímico bastante importante. Y yo nunca he estado de acuerdo en los cambios bruscos. Yo pienso que cualquier tipo de cambio, independientemente sea la administración, tiene que darse de manera paulatina. Y cuando hay cambios bruscos, obviamente que tu equipo lo siente. Cuando llegó la otra administración, obviamente sentimos estos cambios bruscos que de una forma u otra influyeron también en la parte futbolística, porque había un desconfort o una situación en la cual no había un diálogo armónico entre dirigentes y jugadores, y fue de allí donde emanó todas las situaciones que vivimos a lo largo del proceso eliminatorio. Entonces, complejo, difícil. El mismo cuerpo técnico de la selección en ese momento pienso que también tuvo algún tipo de inconveniente con la dirigencia, y bueno, al final del día provocó lo que provocó. Obviamente después las críticas van a venir para los jugadores porque somos los que estamos en la cancha, pero hay que reconocer también que siempre es importante poder tener una base sólida de dirigencial que pueda brindar las herramientas para que nuestro comportamiento o conducta en cancha sea totalmente aplausible. ¿Era un buen líder, un buen directivo Luis Chiriboga? En lo que a mí respecta, yo no puedo opinar lejos de la razón. Y conmigo al menos siempre fue un caballero, siempre fue un respetuoso de su palabra, y eso es algo que voy a recalcar delante de quien sea que no le guste o que no le haya parecido un buen dirigente. Pero como jugador, como Frickson Erazo, hablo por mí, siempre me trató y siempre respetó todos los acuerdos a los cuales se llegó. Y en el caso de Francisco Egas, tú estuviste en una parte corta al inicio del proceso con Bolillo Gómez. Antonio Valencia, Jefferson Montero en su momento se refirieron en un Instagram Live a Francisco Egas, hablando entre otras de que trataba quizás a la selección como que fuera una hacienda. ¿Qué criterio te merece? Bueno, como lo dije al inicio de mi intervención, Edu, soy respetuoso del criterio de las personas. Quizás la forma no fue la más idónea, porque si tú no estás de acuerdo con algo, vas donde aquella persona, se lo manifiestas y se acabó, porque obviamente somos personas que no somos irracionales. Hubieron comentarios que, como lo dije en su momento, no fueron los más idóneos, pero lo que sí puedo manifestar es que en el fondo, en la naturaleza del mensaje, sí había inconformidad por cómo se estaba llevando la situación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en ciertos puntos, ojo que ya manifesté de que no estuve de acuerdo con la forma, pero una vez manifestado el mensaje sí estuve de acuerdo con ciertos puntos que Antonio manifestaba. ¿Con qué puntos, por ejemplo, Frickson? Bueno, por ejemplo, con el punto más importante de todos, que hay que entender de que los procesos de transición tú tienes que respetarlos. Si no respetas los procesos de transición, obviamente van a haber inconvenientes. Mira que prácticamente se intentó sacar a toda una selección, después este ambiente mediático del piso 17, que estuvieron involucrados los jugadores. Yo pienso que esas cosas deben manejarlas a la interna, porque si ya vivimos en un ambiente de tanta crispación por tantos problemas que sufre el Ecuador, y tirar una noticia de esta de una manera inadecuada, obviamente que va a resentirse también, en este caso, la selección, que vendría a ser ese bálsamo que la sociedad ecuatoriana tiene ante tantos problemas. Entonces, al no poderlo manejar de una manera adecuada, obviamente que generó
un clima de odio a la selección, un clima de odio a los jugadores, un clima de estigmatización total, esos borrachos, esos patanes. Y yo te digo una cosa, Edu, es increíble porque realmente el futbolista ha sido estigmatizado, ha sido totalmente injusticiado por parte de la opinión pública. Es por eso que yo he tratado de romper ese molde. Sé que no soy un santo, pero también trato de romper ese molde porque obviamente generación tras generación vivimos lo mismo. Por ejemplo, si un futbolista opina de política, zapatero a tu zapato. Si un futbolista opina de salud, zapatero a tu zapato. O sea, nosotros también pagamos impuestos, pues, ¿no? Nosotros también nos interesa lo que vive o lo que pasa en la realidad nacional. Entonces, para no alejarme tanto del asunto, pienso que la federación no manejó la situación continuo y esto provocó pues los dimes y diretes que sucedieron en su momento. Y ahí en esta coyuntura, ¿qué papel jugó Bolillo Gómez? ¿Crees que también le faltó liderazgo, saber manejar el tema o crees que obró bien? Bueno, estando en el medio es muy complejo. Es muy complejo porque tiene que estar en una zona de equilibrio. Recuerda que es el entrenador. No puede entrar en discusiones absurdas con sus jugadores, ni tampoco puede entrar en discusiones absurdas con los dirigentes que lo contrataron. Entonces, obviamente que él se encontraba en ese medio tratando de no salir del hilo. Pienso que el Bolillo Gómez es un gran motivador. Tuve la posibilidad de tenerlo cuando fuimos a Qatar, si mal no recuerdo. ¿Y gran motivador incluye que sea un buen entrenador para la actual selección? No, para nada. Pienso que es un elemento importante. Pienso que es una herramienta importante, mas no creo que es el todo para ser un gran entrenador. Y con esto no estoy diciendo si que él es malo o bueno. Lo que sí te digo es de lo que yo vi, porque lo tuve muy poco, Edu. Pienso que solamente lo tuve en ese proceso cuando fuimos a Qatar, que jugamos aquellos partidos amistosos. Yo veía que él tenía una idea de juego. Yo veía que él era un motivador nato. Quizás mi manera de ver el fútbol no era como la veía él, y esto no quiere decir que yo esté en lo cierto y que él esté equivocado o viceversa. Lo que quiere decir es que habían ciertas cosas en las cuales yo no compartía y en las cuales él tampoco podría compartir conmigo. Pero obviamente él es la autoridad y yo tengo que someterme por principio, por vocación, por valores, a lo que el técnico manifiesta y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y al interno el ambiente con el Bolillo entre jugadores y lo que tú pudiste percibir era bueno o también crees que la mayoría de jugadores tenían un poco tu misma línea? Era bueno el ambiente. Él siempre trató de generar un ambiente bastante armónico, era un tipo súper relajado. Obviamente que en este ambiente también tendremos que incluir a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el ambiente no era para nada positivo. Entonces eso repercutía también en el ambiente o en el clima del día a día. Frickson, para ir cerrando el diálogo, agradeciéndote por tu valioso tiempo, ¿qué le dirías a esta selección, a la actual comandada por Gustavo Alfaro, tomando en consideración sobre todo el ejemplo de la eliminatoria pasada? Estamos ya a puertas de la nueva doble fecha y pues mucho se habla de que no nos pase lo que sucedió hace poco tiempo, cuando empezamos con 12 de 12, ahora empezamos con 9 de 12. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, primero que todo felicitar al profesor Alfaro, porque llegar en un ambiente, en un clima hostil, donde el Ecuador en todas sus esferas se veía que estaba totalmente afectado, el tema de la selección también era un tema complejo, el proceso de transición, quién debía ser convocado, quién no. Él asumió el reto con mucha hidalguía, con mucho valor, sabía lo que tenía que hacer, él pudo entrar en la cabeza de los jugadores, pudo hacer aquel proceso de transición ordenado, tratando de darle oportunidades a jugadores jóvenes y convencerlos de que ellos eran los nuevos portaestandartes de la tricolor nacional. Veo que realmente los jugadores han entendido de la responsabilidad que conlleva poder estar en una selección mayor. Jugadores como Dida Domínguez, Ener Valencia, Robert Arboleda, que vendríamos el mismo Ángel Mena, que son los jugadores con más experiencia, Cristian Novoa, que también hace parte del proceso. Y siempre es importante poder contar con estos jugadores, ya que marcan un camino a los que vienen atrás. Y los chicos obviamente han asumido con total valor la responsabilidad que conlleva, y hasta ahora, gracias a Dios, podemos tener 9 puntos de 12. La idea es seguir por la misma línea. Siempre recalco, no confiarse. Hablo desde la experiencia, porque ya nos pasó cuando tuvimos 12 de 12.
pero veo que la federación, los dirigentes de la federación hoy por hoy están brindando esas herramientas. Es totalmente diferente. Tiene que haber una cohesión. Si no existe aquella armonía dirigente, cuerpo técnico, jugadores, es muy difícil conseguir los objetivos. Obviamente después viene la hinchada atrás, pero todo emana de las herramientas o los elementos que pueda brindar la dirigencia para que el cuerpo técnico pueda hacer un buen trabajo y después los jugadores en la cancha simplemente causen el efecto del resultado. La final, Frickson, ¿te quedó quizás la espinita de haber jugado o de haber querido jugar en algún equipo a nivel nacional o internacional? Bueno, pienso que haber jugado, comenzado mis inicios en el Nacional para mí fue importante, un club donde hay solamente ecuatorianos, y esto tampoco quiero estigmatizar a los extranjeros porque me llevo bien con todos ellos, pero es un club que le ha abierto puertas a lo largo de su historia solamente a jugadores ecuatorianos. Haber sido campeón con el Nacional, haber sido campeón con Barcelona, haber jugado en el exterior, en equipos importantes, pienso que no tengo una tarea pendiente, inclusive haber jugado un Mundial, haber jugado Copas Libertadores, haber jugado Copa Sudamericana, haber jugado Copas América, haber enfrentado a grandes rivales, no creo que me haya quedado una tarea pendiente. Quizás en términos utópicos, jugar en el Real Madrid, pues, ¿no? Que soy hincha de ese gran equipo también, entonces pienso que es lo único que me faltó. Pero en el fútbol ecuatoriano ¿no te quedó quizás las ganas de jugar en Liga o jugar en Emelec? Bueno, son equipos importantes que cualquier jugador le encantaría, pero como te digo, mi amor por Barcelona y el estar allí para mí es fundamental. Me hubiese gustado también jugar en Liga porque yo hice pruebas en Liga, te comento. En su momento hice pruebas en Liga de chico. ¿Y te dijeron que no? Bueno, no me daban respuesta y tú sabes que Pomaski queda súper lejos. Yo vivía en la Universidad Central y ya los pasajes se estaban agotando, pues, ¿no? Entonces llevaba 2 semanas yendo a entrenar y no me decían toma un chaleco o ponte este uniforme que me diera una luz al final del túnel que me dijera quédate aquí que tu oportunidad va a llegar. Entonces ahí fue cuando me fue el Nacional. ¿Y te acuerdas del técnico que estaba en ese momento y que no te dio la oportunidad? Bueno, el técnico de mayores creo que era Fossati. No recuerdo con exactitud. Después el técnico en las formativas, no lo recuerdo. Creo que mentiría si doy un nombre y eso es lo que no quiero hacer. Vaya, tremendo jugador el que se perdió Liga, entonces, estuviéramos vestido de blanco. Frickson, quiero agradecerte por tu tiempo, amigo, te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor, como te decía al inicio del diálogo, y pues nada, lo que se venga, que siga siendo lleno de muchos éxitos, como ha sido ya tu carrera, y sobre todo que sigas teniendo esa personalidad. Me precio de ser tu amigo y te mando un abrazo, espero verte pronto, y bueno, quién sabe, y la próxima entrevista será para conversar ya de tu candidatura a la alcaldía, o del proceso, no sé, o de tus proyectos, o cuando ya termines la carrera de Derecho, o de alguna obra social, eso lo veremos, pero de que estoy seguro que vamos a conversar, de alguno de esos temas vamos a conversar, amigo, ¿ah? Me quieres hacer alcalde, Edu, te aprecio mucho también, sabes el cariño que tengo por ti, por tu padre, gracias por la entrevista, por la nota, es importante que nosotros nos involucremos, vuelvo y repito, ese es el mensaje con el cual me quiero despedir de esta entrevista, hay que involucrarse, independientemente de la profesión que ejerza cada uno, hay que involucrarse. Gracias, Frickson. Te mando un abrazo. Ha sido Frickson Erazo, amigos y amigas, con quien hemos conversado. Él se retiró a sus 32 años del fútbol profesional y como ustedes ya lo escuchan, hay que involucrarse, una de las frases con las cuales él ha recalcado durante todo este diálogo. Quiere ser político, le gustaría ser alcalde de Esmeraldas, continúa además con sus estudios de Derecho y bueno, también con sus iniciativas empresariales que también le han ido en los últimos años. Esperamos que este contenido haya sido productivo, que ustedes saquen las conclusiones respectivas y por supuesto que nos acompañen en cada uno de los contenidos que acá les presentamos día a día en Desalineados. Esta es la gran producción de los amigos de Fresh Cut, que les invito también a que lo sigan, por supuesto, un trabajo excepcional en las redes sociales de ellos y por supuesto todos los productos audiovisuales que ustedes requieran. Soy Edu Andino, será hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales y participen de la comunicación con responsabilidad. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, Comunicación Total y queremos que tú participes.